Buenas noches, vamos a iniciar otro ciclo de documentos complicados que son el 104, 105 y 106. Ya completamos el ciclo de los cuatro documentos sobre el Supremo y ahora vamos a continuar con esta otra tanda de tres documentos que son un poco más filosóficos. Entonces, el 104 es el crecimiento del concepto de la Trinidad. ¿Alguien quiere leer o leo? Le- Leo yo. Yo leo. Dale. El crecimiento del concepto de la Trinidad. No se debe confundir el concepto de la Trinidad de la religión revelada con las creencias en las tríadas de las religiones evolucionarias. Las ideas de las tríadas surgieron de muchas relaciones sugestivas, pero principalmente debido a las tres articulaciones de los dedos y porque era necesario un mínimo de tres patas para estabilizar un taburete, porque tres puntos de apoyo podían sostener una tienda. Además, el hombre primitivo por mucho tiempo no sabía contar más allá de tres. Ok. Eh, en el documento 10, que es la Trinidad del Paraíso, ya han aclarado algunas de estas cosas, ¿no? Que una Trinidad no es lo mismo que una triada. Y acá luego veremos a qué se parece más una triada. Porque la Trinidad es, eh, bueno, vale la pena recordar que es la Trinidad del documento 10, ¿no? Es, la Trinidad es un poco creo que una definición que dan es la actitud impersonal de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, hacia el universo. En cambio, una triada sería como un equipo de tres, pero actuando más como personalmente. Bueno, ¿algún comentario de este párrafo? Igual cuando hablan de las ideas de las triadas, es decir, no están hablando, por ejemplo, por el concepto de la religión católica que habla de una trinidad, ¿cierto? Pues Puede ser fíjate, posterior. no, no, es que la Trinidad del catolicismo, del cristianismo, yo creo Revelado. que en muchos aspectos es vista como una triada, pero habría que profundizar en eso. Pero a mí me da la impresión de que cuando se dice Trinidad, están pensando en que son tres personas y que están dirigiendo como quienes se sientan en una mesa pero no está nunca, creo yo, con el nivel de precisión del libro de Durantia. Eso sería una triunidad está más adelante. Triunidad, que es el Sí, Padre, sí, lo porque que son dice los dos absolutos. el Padre, Hijo y Espíritu Santo son, o sea, la Trinidad la definen como tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Sí, que es como una frase, pero mm, Sí. no dice mucho si uno no analiza eso. En, yo creo que en la Wikipedia, por ejemplo,
Hay un artículo más extenso, eh, pero digamos, creo que se llama la Santísima Trinidad. Mm. Acá, si uno busca solo Trinidad, le aparece Trinidad y Tobago. Es un dogma central del cristianismo que afirma que Dios es un solo ser en tres personas distintas. Sí. Son Se coeternas habla de una, y consustanciales, compartiendo la misma esencia divina. Entonces están haciendo un enfoque en que son tres personas, sí, pero si, si vamos al documento 10, eh, justamente hacen énfasis en que no son las tres personas, sino es la actitud impersonal de esas tres personas. Entonces, en lo del cristianismo sería más lo que el libro, en este documento más adelante va a denominar una triunidad. unidad. Ujú. Mm, sí, es muy interesante ir comparando, pero sería todo un artículo que es, de pronto cuando lleguemos a la parte de las triunidades, y a veces, por ejemplo, Pablo describía las por separado, ¿no? Las características, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Y bueno, en Urantia no es Jesucristo la segunda persona y el Espíritu Santo, comunión del Espíritu Santo, eso es más la comunión con el ajustador, el Espíritu Santo opera diferente. Juan decía, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Pero los ve por separado, ¿sí? No los ven como... Pero ¿y cómo hacemos para ver la Trinidad una sola si no tiene personalidad? Eh, es como cuando tú en tu casa, digamos que tú y tu esposo tienen una familia a cargo y deciden acordar unas reglas. También es como cuando una empresa decide redactar unas políticas, un documento política, o cuando se redactan leyes en un Congreso, en un Senado. Esas son reglas que se acuerdan, que reflejan la forma en que se van a hacer las cosas. Entonces la Trinidad, de algún modo, sería o se encargaría de las leyes fundamentales del universo, o el modo de conducta fundamental. Y esto no es personalista, no puede ser personalista. Por ejemplo, si tú dices que en tu casa tienen que llegar antes de las 11 todos, luego ya no vas a hacer excepciones. Entonces, si dices, aquí no vamos a comer productos con colorantes. Luego, pues lo vas a aplicar sin importar a quién le sirva la comida. O si dices, no sé, cualquier regla. Después la aplicas, pero sin personalismos. Eso no quita que en un problema dado tú puedas con tu esposo sentarse y hablar con la persona o acordar algo. Y además que tenga que ver más con
con cosas, digamos, del momento y que afecten personalmente a alguno de los miembros de la familia. Y tomar ahí decisiones ya basado en una persona en particular. Ahí estarías actuando como si fueran tres, triunidad. Por eso los seres que se encargan de la justicia son creados por la Trinidad, un poco porque la justicia debe ser imparcial, impersonal, o sea, no se debe aplicar según, con preferencia, según el individuo. Y también, bueno, porque se necesita el punto de vista de los tres. Entonces, fíjate que los seres que crea la Trinidad, como los ancianos de los días, son los que imparten justicia en muchos ejemplos en el libro de Urantia. Si se piensa como, por ejemplo, una empresa, yo creo una empresa que va a hacer una determinada cosa. Vamos a fabricar camisas. Esa empresa realmente no es los dueños ni quienes la están informando, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, son ellos los que están dictando con qué se va a hacer y cómo se va a hacer. No sé Sí, si ajá, como una persona jurídica. como una persona jurídica, ujú, que es la que va a actuar y va a hacer esto y esto de acuerdo a una orden y a un propósito que tiene el haberla creado. Se Mm. podría entender la Trinidad como una personalidad compuesta, así como cuando mencionan los cuerpos de la finalidad, otros cuerpos, personalidades compuestas. No, Como una empresa, la entiendo yo, como, o yo como la el entiendo Estado, así, como una empresa, como decir la empresa de electricidad, todo el mundo le tira piedra porque se fue la luz, porque o el agua, es a la empresa. Y los funcionarios son los que la manejan y el gobierno y todo el mundo de la mano, pero uno pelea es la empresa, y ella no tiene personalidad, bueno, tiene una personalidad jurídica, pero eso es abstracto, jurídica, tiene. pero Sí, entonces no ahora personal. con la explicación de Andrés la veo realmente sí como una empresa y claramente en la religión no la tratan así, es distinto. Hasta ahora me doy cuenta Ujú. yo de esa diferencia. ¿Ves? 20 años leyendo el libro. Suele pasar cotidianamente. Sí, ¿No? estaba viendo, en la Wikipedia llevan a otro artículo parecido que es el triteísmo, que se Ujú. parece más a a Urantia, pero era una herejía, creencia en tres dioses. Mm, la ortodoxia cristiana lo considera herético. Ujú. Entonces, dice que se denomina triteístas a quienes tratando de explicar la Santísima Trinidad la han dividido, enseñando que en Dios no solamente habría tres personas, eso se llama hipóstasis, Uy, que Dios son tres personas, no tres dioses, sino tres esencias, tres naturalezas distintas o tres sustancias divinas. Eso es más como lo que dice el libro, como si fueran tres dioses. De hecho, el libro Durante usa la expresión los dioses, Dioses. ujú. que formarían una unidad conceptual. Sí, Urantia expresa los dioses refiriéndose a Mm. los dioses a Padre, a Hijo, a Espíritu, pero la Mm. Trinidad es la conjunción de ellos, es la empresa. Sí, esta idea de Cuando, sí, de triada divina tiene símiles en muchas religiones politeístas antiguas. Entonces, en realidad ambos tienen razón, es lo que diría Urantia. Sí, actúan por separado, sí son tres personas para algunos asuntos, Claro. pero tienen unidad de propósito
están coordinados y además existe un aspecto en el cual eh, están completamente unidos y es en su actitud hacia el universo, que es la Trinidad. Ujú. Ujú. Entonces no es ni lo uno ni lo otro, sino ambas cosas en realidad. Sí, Yo entiendo que, claro, el triteísmo filosóficamente negaría la unidad de Dios, la unidad final que debe tener. Y por eso sería rechazado. Pero verla solamente como una unidad absoluta negaría que son tres personas y que las personas pueden actuar por separado. Bueno, ¿seguimos? y ¿Quién quiere leer? Yo leo Leo otro yo. pedacito. Dale. Ay, se me volvió chiquito. No. Eh, Aparte de ciertas parejas naturales, tales como el pasado y el presente, el día y la noche, el calor y el frío, lo masculino y lo femenino, el hombre generalmente tiende a pensar en triadas: ayer, hoy y mañana, amanecer, mediodía y atardecer, padre, madre e hijo. Se aplaude tres veces al victorioso, los muertos se entierran al tercer día y el fantasma se aplaca mediante tres abluciones de agua. Ujú. Bueno, y eso está muy sencillo, ¿no? Leo el siguiente. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Como consecuencia de estas asociaciones naturales en la experiencia humana, la triada aparece en la religión mucho antes de que fueran reveladas a la humanidad la Trinidad paradisíaca de deidades o aún alguna de sus representantes. Más adelante, los persas, hindúes, griegos, egipcios, babilonios, romanos y escandinavos, todos tuvieron dioses en triadas, pero estos aún no eran verdaderas trinidades. Las deidades entreadas tuvieron todas un origen natural y han aparecido en algún momento u otro entre la mayoría de los pueblos inteligentes de Urantia. A veces el concepto de una triada evolucionaria se ha mezclado con el de la Trinidad revelada. En estos casos es frecuentemente imposible distinguir la una de la otra. Ujú. Entonces, las triadas sí tienen un origen natural. Claro, porque son una forma de politeísmo, ¿no? Sí. Bueno. ¿Quién sabe si en el fondo de esas religiones, esos dioses en triadas también tuvieran un concepto de unidad? Porque quería entender, por ejemplo, en la religión hindú, que hay esa cantidad de dioses, al final no son ni siquiera muchos dioses, sino que son manifestaciones de una sola deidad. Es que el dios de la cosecha, que el dios de la religión, por decir algo, pero al final son como, vienen de una misma fuente, de una primera fuente. Mm. Entonces, pues habría que estudiar mucho las religiones para entender si esas triadas de las religiones antiguas también no fueran una pequeña manifestación de la Trinidad que ahora conocemos.
visto desde otra óptica. Ujú. Sí. No, no entenderlos como tres dioses separados con personalidad aparte, como son los dioses antiguos, sino entender tres manifestaciones del mismo Dios, ¿sí? Sí, Ese es como el salto al un poco del politeísmo al monoteísmo, aunque acá ujú, fíjate que hacen la observación de que eh, el concepto de Trinidad revelada, dicen acá, ¿no? o sea, Ujú, la que presentan acá en el libro. Sí, no, pues no necesariamente están diciendo que solo por revelación se conozca la Trinidad, pero yo sí creo que hay muchas cosas, o sea, el concepto es muy elevado como para que a uno solito tal vez se le ocurra, porque implica además que debes preservar a la triada, al monoteísmo y al concepto de Trinidad. Y normalmente yo creo que o escoges uno u otro. Pero aquí está mm, diciendo que las religiones O l- lo evolucionario son triadas. La única Trinidad es la revelada. Incluso cuando las triadas evolucionarias se parecen bastante a la Trinidad revelada, que no es casi posible distinguirlas, pero aún así la evolucionaria sigue siendo triada, aunque se parezca a la revelada Trinidad. O sea, mm, a la única. Entonces aquí yo me pregunto, bueno, a ver, aquí dice que algunas triadas evolucionarias son muy parecidas a la Trinidad que no se puede distinguir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por qué la aquella evolucionaria es triada, y a pesar que se parece a la Trinidad, a la revelada, y que no es posible distinguirlas, aquella sigue siendo triada? Ujú. sí. Lo otro es que en la religión evolucionaria se les asignan tareas que no tienen que ver con Padre, Hijo y Espíritu. Por ejemplo, en el hinduismo se le dice el Trimurti o triada hindú, que son Brahma, Vishnu y Shiva. Representan los aspectos fundamentales de la creación, que son de la creación, preservación y destrucción del universo, respectivamente. O sea, el que crea, el que preserva y el que lo destruye, ¿no? Aunque son distintas, se considera que forman una unidad cósmica, donde cada una es esencial para el equilibrio y funcionamiento del cosmos. Entonces, por ejemplo, Shiva es el destructor, aunque ellos no lo ven a veces como negativa, sino como un proceso necesario para renovación y transformación. A pesar de representar funciones diferentes, son vistas como manifestaciones de una sola realidad suprema. Sí, porque La el libro revelación de una dice, sola dignidad. el libro dice que de las religiones evolucionarias fueron los hinduistas los que más se aproximaron a la Trinidad. O sea que ese Mm. que dice que casi es imposible distinguirlos, se debe estar refiriendo al Trimurti, que el Trimurti es, yo pensaba que era otro, porque, y no, aquellos tres no hacen parte, sino forman el Trimurti, como lo llaman, el de las tres. Eh, Tres formas, quiere Y decir. claramente aquellos tienen función, como tiene diferente la función del Padre, el Hijo y el Espíritu. Tienen funciones diferentes ellos por separado, pero la Trinidad tiene sus funciones. En el hinduismo pareciera que también. Yo pienso que se están refiriendo ahí es esa que no se puede distinguir, es a la de, porque el libro dice que de toda la que más llegó se aproximó fue el hinduismo. Lindo. Ujú. Bueno, Max se aproximó claramente las otras, pero fíjese que
Bueno, es que la que maneja el cristianismo ya es revelada, porque Jesús sí les habló a los apóstoles de la Trinidad. Sí, parcialmente revelada. La del catolicismo es revelada, que no la hayan entendido o no, Sí. pero esa es revelada. Sí, cierto. Revelada y no se ha sabido captar ni divulgar, porque yo me acabo de enterar de cuál es realmente la Trinidad, porque tenía confusión. Exactamente. Bueno. Ya, ya esto yo creo que lo profundizaremos más a Sí, medida que no, ahí está claro. volveremos sobre esas cosas. Bueno, hasta ahora vamos bien. Sí. Sí. Bueno, pasaríamos a la sección uno. Esa era la introducción. Los conceptos urantianos de la Trinidad. ¿Alguien quiere leer? Ahora sí le tocó a Andrés. Bueno, entonces, uno, los conceptos urantianos de la Trinidad. La primera revelación en Urantia, que conducía a la comprensión de la Trinidad del Paraíso, provino del séquito del príncipe Caligastia, alrededor de medio millón de años atrás. Este primer concepto de la Trinidad se perdió para el mundo en los tiempos borrascosos que siguieron a la rebelión planetaria, que fue hace 200.000 años. O sea que desde menos 500.000 hasta menos 200.000 se enseñó la Trinidad. Ujú. Y después se perdió. Bueno, ¿sigo? Sí, 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 sí. La segunda presentación de la Trinidad fue la de Adán y Eva en el primero y segundo jardines. Estas enseñanzas no se habían borrado completamente, ni siquiera en los tiempos de Maquiventa Melquisedec, alrededor de 35.000 años más tarde, porque el concepto de la Trinidad de los setitas persistió en la Mesopotamia y en Egipto, pero más específicamente en la India, donde fue perpetuado largamente en Agni, el dios védico del fuego con 3 cabezas. Qué interesante. Agni es el dios védico del fuego en el hinduismo, simbolizando pureza, sacrificio y transformación. Es el dios del fuego, mensajero de los dioses y fundamental en los rituales hindúes. Se considera amigo y protector de la humanidad, especialmente del hogar y la familia. Pureza, sacrificio y transformación. Interesante profundizar en ese dios. Mm. ¿Cómo se llama Agni? Agni, Agni. Agni, el dios védico del juego con 3 cabezas. Mm. Aunque formaba otra trinidad con otros dioses, dice con Indra y Surya, conformaban la trinidad védica del Ajá. vedismo. El vedismo, que es anterior al hinduismo, y la religión védica es la que primero llegó a la India, al norte, eso lo cuentan en la parte de las enseñanzas de Melquisedec, si no estoy mal, en el oriente.
y venían de los arios, que eran descendientes, eh, creo que eran de los adanitas, y que luego fueron los brahmanes en un intento de no mezclarse y crearon el sistema de castas. Mm. Más tarde esa triada fue reemplazada por la trinidad del hinduismo, Brahma, Vishnu y Shiva. Esa raíz Agni me suena a ígneo, también es fuego, pero no sé si será una coincidencia. Sí, dice que este vocablo Agni tiene la misma raíz indoeuropea que dio origen al término latino ignis y en español ígneo, el lituano ugnis y el eslavo ogni. Bueno, interesante. Lo representan con dos rostros a veces, que sugiere efectos beneficiosos y destructivos. Tres piernas. Mira qué interesante. Y 7 pares de brazos. De su cuerpo emanan 7 rayos de luz. Otro de sus nombres es Sapta Jihua, 7 lenguas. ¿Es en Mm, la hindú? ujú, el Agni. Qué interesante lo de los 7 brazos o 7 rayos de Ujú. fuego. Bien. Entonces, sigo. Pareciera, Bien. pareciera que esas corresponden como que a telefonito roto de esas enseñanzas de Sí. Adán y Eva que perduraron hasta don Maquiaventa, que vino a enderezarlas un poco, ¿no? Porque todas esas, y las que siguieron de adelante, todas esas mitologías, es telefonito roto de esas revelaciones. Mm, Ujú. O sea, antes de Jesús hubo revelación también de la Trinidad. Adán y Eva, dice Adán y Eva, en el primero y segundo enseñaron la Trinidad, que fue la segunda presentación de la Trinidad, hasta Ujú, Maquedenta que volvió a presentarla. Pero, durante esos 35.000 años, fíjese que hubo ese concepto de la Trinidad y se desprendió de la revelación de Adán y Eva. O sea, es una Trinidad revelada. ujú, mm, O sea, para ver, ellos están diciendo ahí arriba que las triadas surgieron pues de que tarde, noche y mañana y todo era entre tres. Bien, listo, hasta ahí ese concepto está claro. Pero ya estos conceptos donde meten a Agni, donde meten a la Mesopotamia, que habían muchas conceptos de trinidades, esos ya no son por tarde, noche y mañana, ya esos se derivan de la Trinidad que fue revelada por Adán y Eva. Eso es lo que me parece a mí, esa es mi deducción. sí, y casi desde el príncipe de Caligastia, ¿no? Bueno, no exactamente porque lo del príncipe se perdió. Fueron 200.000 años, 168.000 años, que eso se borró todo y el Eurantia quedó como antes de que él viniera. Y tiene que haber sido así, Sí, porque sí. 300.000 años de civilización, 300.000 años. Aquí llevamos 500 años que nos trae una civilización
500.000 años y no hay nada. Sí, sí, realmente dice que el primer concepto se perdió. Y dice que a poquito tiempo aquí estaba como antes. Sí. Entonces, En, esa es la de Adán y Eva. en Ujú, Mesopotamia había varias. Una era Mm, la de An, Enlil y Enki o Ea. ujú. El primero, An o Anu, representa el cielo y es considerado el dios supremo, el padre de los dioses. Enlil, señor del viento, la atmósfera y las tormentas, a menudo considerado el gobernante supremo después de Anu. Enki o Ea, dios de la sabiduría, las aguas dulces, la magia y la creación. Pero no hay otra, no es la única, hay otra. En Babilonia estaban Bel, Ea y Anu. Y en la mitología sumeria hay otra astral que es la luna, Nana, y Nana, la fertilidad, que es Venus, y Utu, el sol. Entonces reflejan la tendencia de organizar el panteón mesopotámico en torno a grupos de tres deidades principales que controlaban diferentes aspectos del universo. Mm, mm, Interesante. Pero era muy primitivo porque les asignaban unas funciones sí. muy básicas, muy crudas de la naturaleza, de la destrucción, cosas así. Bueno, eh, entonces, ¿sigo? Y, La tercera presentación de la Trinidad fue realizada por Maquiventa Melquisedec y se simbolizaba esta doctrina con los tres círculos concéntricos que el sabio de Salem lucía en su pecho. Pero Maquiventa descubrió que era muy difícil enseñar a los beduinos palestinos sobre el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. La mayor parte de sus discípulos pensaban que la Trinidad consistía en los tres altísimos de Norlatiadec. Unos pocos concibieron la Trinidad como el soberano del sistema, el padre de la constelación y la deidad creadora del universo local. Aún menos entre ellos captaron en forma muy remota la idea de la asociación en el paraíso del Padre, el Hijo y el Espíritu. Mm. No era que no lo dijeran, era que no lo entendían, claro. Claro. No, No, fue- muy no, no, difícil. no, 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 no fue que eso se perdió, fue que es que ni siquiera lo entendieron, ni siquiera pues que iban hasta nuestros días, pues sí, sí, eso no se entendía. Es que nosotros tenemos, por ejemplo, el espíritu de la verdad, los ajustadores de pensamientos. Claro que nos Son- ayudan y ellos no tenían nada de eso. sí. y mucho más. Sí, pero Pero, digamos, de diferencia con ellos, creo que esas dos cosas, ¿no? Con esa y, Ah, diferencia. y sobre todo el fundamentalmente espíritu de la verdad, porque porque a pesar, ajustadores sí tenían, así fueran prestados, pero si lo que no, sí no tenían era el espíritu de la verdad. Igual de todas formas, pienso yo que la evolución, la cultura, el mismo desarrollo del cerebro, creo yo, que permite ir formando conceptos, ¿no? Porque no solamente a uno le pueden estar soplando algo, pero si su cerebro no está capacitado para entenderlo, uno no puede. Tiene que tener un concepto de base, como cuando nosotros decimos, pues pensemos como en algo como una empresa. Pues ellos no tenían cómo relacionarlo porque ni siquiera había una gran empresa, ¿sí? No, no es solamente, porque es que a uno le pueden estar diciendo muchísimas cosas, pero si no tiene en su mente cómo relacionarlas, pues no puede.
Entonces, también tiene que haber pasado no sé cuántos miles de millones de años para que podamos medio empezar a entender eso ahorita. Sí, total. Pero fíjese que ellos sí, tenían idea de los altísimos de Morlateadec y de los del soberano sistema, y nosotros no tenemos idea hasta Urantia fue que nos llegó esas noticias. Los que no Mm, leen Urantia no tienen ni idea de eso, Eh, por lo menos en la religión católica. En las otras tendrán esas mitologías que no sé si existirán, pero que yo vaya, ni en la griega ni en eso existía eso. Y ellos ya lo tenían, Yo creo, pero eso se perdió porque hasta aquí no llegó. Mm. yo creo que como era necesario pasar al monoteísmo en algún momento, y entonces también se rechazan de plano como otros conceptos que puedan llegar a confundir, ¿cierto? Porque entonces nosotros hablamos de los dioses, pero dicen, pero ¿cómo así si solo hay un dios? ¿Sí? Entonces creo yo que si nos vamos a pasar a una religión monoteísta, tenemos que como que eliminar cualquier otro concepto que pueda crear confusión con respecto a varios dioses. Igual, sigue siendo un proceso, una maduración, un desarrollo cultural, biológico, todo lo que se quiera durante todos estos años. sí, y lo que tú dices Eh, muestra que hay información que puede confundir a veces, aunque sea cierta, no es el momento. Claro, no es el momento. Porque nos dicen que hay un solo Dios, pero de pronto que hay tres. Entonces, ¿al fin qué? Primero, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Solo hay uno? ¿Mm? mm, ¿O hay tres? ¿O hay 10? ¿O hay 100? Mm. sí, porque no, si no hay la capacidad para comprender, para entender eso, no puede, no le entra. Es uno y es uno. Ujú, ujú. Bueno, acá complementa eso. Voy a seguir. A través de las actividades de los misioneros salemitas, o sea, Salim. Melquisedec se instaló en Salem, que hoy es Jerusalén. Y los salemitas, pues eran los que vivían ahí. Entonces, las enseñanzas de Melquisedec sobre la Trinidad paulatinamente se difundieron bastante por Eurasia y el norte de África. Frecuentemente es difícil distinguir entre las triadas y las trinidades en las edades más recientes de los anditas y post-Melquisedec, épocas en las cuales ambos conceptos hasta cierto punto se entremezclaron y conglutinaron. Ujú. Ok, anditas son los descendientes de Andoni Fonta. No, esos son los andonitas. Los Ah, anditas sí, 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 son los tienes razón. Sí, sí, sí. de- o los adanitas y An- los noditas y los andonitas, creo. no, espera que ya me aclaremos eso primero. Le voy a preguntar a Grok. Entonces, anditas. Son una raza humana descrita como un grupo híbrido, resultante de la mezcla de los
La mezcla de los adanitas, descendientes de Adán y Eva, considerados portadores de una herencia biológica y espiritual superior, con los noditas, descendientes de los seguidores del príncipe planetario y otros grupos. Y otras razas humanas, especialmente las Sangik, razas de color primarias. Ujú. Surgieron a... Eso, Sí, eso lo estaba diciendo la chipitela, la inteligencia artificial. sí, Grok. Origen, surgieron aproximadamente hace 30.000 años tras la llegada de Adán y Eva al planeta, hace unos 38.000 años. La Sí. mezcla de sus descendientes, adanitas, con los noditas y otras poblaciones locales dio lugar a esta raza. Su núcleo inicial se formó en la región del Segundo Jardín, en Mesopotamia, tras la expulsión de Adán y Eva del primer jardín del Edén. Los anditas combinaban la herencia genética de los adanitas, que aportaban características biológicas avanzadas como mayor capacidad intelectual y espiritual, con los noditas, que eran belicosos, y las razas Sangik, especialmente la raza azul europea, y en menor medida las razas roja y amarilla. También había un componente andonita, descendientes de los primeros humanos, Andón y Fonta. Ese fue el que yo confundí. Son descritos como una raza expansiva y conquistadora que se dispersó desde Mesopotamia hacia varias regiones del mundo, influyendo significativamente en el desarrollo cultural y biológico. En el occidente se mezclaron con el hombre azul cromanoide de Europa. En el oriente migraron hacia el Turquestán, India y China. Su movilidad se vio favorecida por el uso del caballo, que les dio una ventaja militar y logística, permitiéndoles dominar vastas regiones. Bueno, está buenísimo el resumen de Todo hoy. eso lo saca del libro de Urantia, ¿no? Es la única parte Sí, donde dice eso. sí, porque yo le pregunté según el libro Durante. Mm, Ahí les mandé un grafiquito para que tengan allí. Ese está circulando hace tiempo entre los ollantianos. Pero ahí está como todo el origen de las razas. Ay, entonces dice, esta se juntó con esta. A mí me gusta mucho ese árbol. Es un árbol ujú. genealógico. No sé si se puede abrir, Andresito, Voy a tratar. sino que Sí, ah, sí, ese es clásico. dice, ese ha circulado mucho Sí, acá. sino que es un GIF. No sé si me deje. Ah, no, entonces no, yo seguramente mandé el que no era. Lo que yo tengo acá es un punto. ¿Dónde está? Sí, sí, dejo. Pero no sé ¿Se por qué es abre? como si fuese un GIF. Porque si un GIF no se deja, queda muy básico, muy poquito. Está así en resolución, sí. Exacto. Pero yo acá lo abro bien, no sé por qué allá no. Mira este otro que mandé, otro archivo. Yo creo que este sí te abre. No, mentira, no es un GIF, pero sí es una extensión rara. Sí. Pero el segundo sí está bien. Sí, este es un JPG. Ujú. Ah, sí, sí, sí abre. Sino que al principio circuló en inglés y ahora ya alguien lo hizo en español. Sí, buenísimo. Y el que le gusta estudiar estas cositas, Mm. está. Entonces,
Sino que, y además que los nombres son muy parecidos, Noditas y Adanita, entonces, y Andonita, o sea que son muy parecidos, tienen unos Sí. golpes de voz parecidos y tienen uno que tener una memoria muy tenaz para aprender ese ¿Y esto. a dónde está la Suramérica ahí? ¿No están? No, es un mapa conceptual, no es geográfico. Es un diagrama No, de... pero ahí dice Egipto, Sí, Egipto antiguo, a Europa, dónde llegaron. ¿A dónde a dónde llegaron? llegaron. ¿Mm? Pero acá al final, a mano Ah, sí, derecha ah, abajo, dice no, los incas. Incas, sí. México, así viste que sí, por aquí están. Supuestamente los Indios que vinieron acá americanos, así son están hombres los rojos. rojos indios americanos, por grupos, y de ahí de allá hasta cuando vino algo de chispa de las noditas, en los incas. Sí, solo que acá es curioso, los adanitas están acá y están acá. Mm, Bueno, está chévere. Ojalá algún día hiciéramos uno más Más didáctico. organizado, porque, Pero, pero es de un súper trabajo en todo caso. y los chinos, por qué, con quién se mezclaron? Porque esos ojos nada más los tienen allá, ¿Una qué? los chinos, los ojos. No, era Bueno, la raza amarilla. Y originalmente, y ahí también tuvieron influencia de sangre adánica. ¿Tú no has visto los chinos antiguos? Bueno, creo que también hay una zona donde hay chinos modernos rubios de ojos azules. Y hay unas mm, momias chinas rubios, son rubias las monas y de ojos azules, las momias. pero los ojitos son así achinados o son redondos. Sí, Sí que, ¿son mm, achinados? sí. Sí. Busca las Ah, momias chinas rubias, si verás. mm. Bueno. Eh, ¿Quién quiere leer? Ah, pero ya terminé, sí. Y vamos aquí. Vamos en el 5. Sí, a menos que haya otro comentario de esta ¿No? parte. Voy a leer este pedacito. Entre los hindúes, el concepto trinitario se arraigó como ser, inteligencia y felicidad. Un concepto indio posterior fue el de Brahma, Shiva y Vishnu. Aunque las primeras presentaciones de la Trinidad que fueron llevadas a la India por los sacerdotes setitas, las ideas más recientes de la Trinidad fueron importadas por los misioneros salemitas y desarrolladas por los intelectos nativos de la India a través de un compuesto de estas doctrinas con los conceptos evolucionarios de la triada. Mm. O sea, que los Setitas vienen de Set, que fue ¿cuáles? setitas, A los setitas. que aquí deben estar también. Mm, No hay, no deben que estar los setitas porque setitas no era etnia, y estos son etnias, razas. ok, no era raza, era solamente. Sí, eran de los que seguían a Set, de los que, Sacerdotes, sí. sí. Ok, pues sí, por acá no lo vi.
Entonces, mm, preguntarle a Grok. No es un grupo, no se mencionan explícitamente como un grupo racial o cultural distinto. Eh, Set era un hijo de Adán y fue un administrador capaz y un sacerdote. Y sus seguidores a veces se llaman hijos de Set o setitas. Fundó una línea de líderes espirituales que intentaron contrarrestar la influencia de los noditas y otras culturas menos avanzadas en la región. Serían parte de los adanitas. Y contribuyeron a la formación de los anditas al mezclarse con los noditas y otras razas locales. Entonces podrían entenderse como un subgrupo temprano de los adanitas antes de que se consolidara la raza andita. Mm, Los anditas son posteriores, resultado de la fusión de los adanitas, incluyendo posiblemente a los descendientes de Set, con los noditas y otras razas sanguic. Entonces serían un linaje más específico dentro de los adanitas, centrado en la preservación de la herencia espiritual y cultural de Adán y Eva. ujú. Mm, ok. Entonces, espectro de razas, ¿cuál es la que en este momento, cuál sería la que se considere más, que tenga más legado o descendencia adánica? Ya estamos muy mezclados todos, pero ellos dicen que un poco la raza azul, pero ya no hay casi raza azul. La- Ujú, los caucásicos son descendientes de la raza azul, pero con mezcla de muchas otras razas ya. ujú. Entonces ya a estas alturas estamos todos muy mezclados. Hoy en día, si tú te haces una prueba de ADN, claro que eso lo hacen para tener tu ADN, ¿no? Te dicen tus ancestros de dónde son y a la gente le salen cosas que no esperaba. A veces se llevan sorpresas porque se creen muy puros y les sale Medio Oriente, Oriente, África. En la, en la Wikipedia hay un artículo casi para cada país con respecto a su, mm, creo que se llama etnografía. Déjame Imagínense, mirar. nosotros nos colonizaron españoles y españoles se habían mezclado ya con cuántos. O sea que tenemos por allá hasta de vikingos. Ujú. Es que entre más mezclado mejor. Ah, pero es que Sí. somos tan bonitos. No, Españoles, indígenas y es que africanos somos acá. es Español, indígena, ¿y qué? ¿Africano? Sí, Ah, pero sí, claro. luego hemos tenido inmigrantes de Europa y Medio Oriente.
Oye, pero esa gráfica, el negro se queda ahí en la mitad y no da para ningún lado en esa No, sí, gráfica, cubre. ¿sí? Bueno, son formas de organizar la información. Bien. Mm, ¿Algo más de aquí o seguimos? Seguimos. Paramos, seguimos. Esta parte es más sencilla, muy, todavía es como Sí, histórica, ¿no? nos estamos calentando apenas. ¿Quién quiere Sí. leer? Sí, todavía está fácil. Nubia no ha leído. Sí, yo leí de principio, pero si quieres sigo leyendo. La fe budista desarrolló dos doctrinas de naturaleza trinitaria. La primera fue maestro, ley y hermandad. Esa fue la presentación hecha por Gautama Siddhartha. La idea más reciente que se desarrolló en la rama septentrional de los seguidores de Buda comprendía el Señor Supremo, el Espíritu Santo y al Salvador encarnado. Mm, Sí. Estas ideas de los hindúes y budistas eran verdaderos postulados trinitarios, o sea, Ujú, la idea de la manifestación triple de un Dios monoteísta. La verdadera concepción de la Trinidad no es simplemente el agrupamiento de tres dioses separados. ujú, ok. Ajá. Esa fue revelada por los setitas. Inculcada, más que revelada. Bueno, porque vienen de revelación de Adán y Eva. Sí. Sí, en el budismo la Trinidad budista o tres joyas, Triratna, Triratna, qué difícil de pronunciar, se refiere a Buda, el Dharma y la Sangha. Estas tres entidades representan los pilares fundamentales de la práctica budista y son objeto de refugio para los seguidores. Entonces, las tres joyas son Buda, se refiere al Buda histórico, Siddhartha Gautama, pero también al concepto de iluminación y la naturaleza búdica inherente a todos los seres. El Dharma es la enseñanza de Buda, la verdad sobre la realidad y el camino para liberarse del sufrimiento. Incluye los principios éticos, la sabiduría y las prácticas meditativas. Sangha es la comunidad de aquellos que siguen las enseñanzas de Buda, incluyendo a monjes, monjas y laicos. La Sangha proporciona apoyo, orientación y un ambiente propicio para la práctica. Los budistas toman refugio en las tres joyas como guía para su práctica espiritual. Al reconocer la sabiduría de Buda, la verdad del Dharma y el apoyo de la Sangha, los practicantes buscan alcanzar la iluminación y la liberación del sufrimiento. Aunque el concepto de Trinidad es común en diversas religiones, el Triratna budista es diferente de las trinidades teístas como la Santísima Trinidad cristiana o la Trimurti hindú. En el budismo, las tres joyas no son deidades creadoras ni partes de una divinidad, sino principios fundamentales que guían la práctica espiritual. Mm, Pero fíjese que ahí está diciendo que en la idea más reciente que se desarrolló en los seguidores de Buda comprendía el Señor Supremo, el Espíritu Santo y el Salvador encarnado. ¿A qué se estará refiriendo? Porque esos son dioses y el budismo no Es tiene más, dioses. más precisa, ¿no? Sí, ¿sabrán algo que nosotros no sabemos? ¿Reveladores? Lo que pasa es que el budismo tiene muchísimas ramas, muchísimas. Es de las religiones, puede que sea la que más
formas tiene. Mm, Y yo estaba leyendo del budismo y de pronto me pareció que ellos definitivamente como que tienen, se acercan más a la conciencia de vivir en el Supremo. Todo, o sea, todo lo que para ellos es el vivir y eso se compagina con lo que nosotros veíamos del Supremo. Pareciera que ellos como que lo intuyen más, ellos no tienen Dios, pero sin embargo, a ese que lo hace todo, que está todo, que viven ahí, que se asemeja a lo que el libro Durante dice del Supremo. O sea, sí, para ellos esa no es Dios, sino es ay, es que se me olvidó, Deidad. pero sí, para ellos para nosotros el Supremo no existe. Existe para los urantianos, pero para el resto del catolicismo, que es el que más se acerca a Urantia, pues el Supremo no existe, no se conoce. No, Y nosotros al estudiarlo, a entrarlo, pues es que nos damos cuenta de que pues con él es el que nos tenemos que, él es él el que nos toca, con el que tenemos la confianza y el que podemos es él. Los budistas pareciera que entienden ese concepto y lo viven de lo que nosotros hasta ahora no estamos conociendo como supremo. Y fíjese que me llama la atención que los reveladores dicen que tienen una triada que comprende el Ser Supremo, el Espíritu Santo y el Salvador encantado. Ahí están Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿no? El Salvador encarnado, pues es Jesús, el Espíritu Santo es la tercera persona y el Señor Supremo debe ser, pues, el Padre. sí, pero espérate a ver si la inteligencia nos... La inteligencia lo tiene que sacar de ahí, de ese documento, porque no creo que lo digan en ninguna. Sin embargo, yo estuve leyendo lo del Tao Es y que la tú leyendo. le puedes preguntar por fuera del libro de Urantia. Ujú. Entonces, bueno, lo primero es el Buda, el Dharma, la Sangha. La primera parte del párrafo. Dice, esta segunda concepción trinitaria atribuida a la rama norte, o sea, septentrional, de los seguidores de Buda, probablemente el budismo Mahayana, refleja una evolución posterior en las creencias budistas que se aleja del budismo original de Gautama. Señor Supremo, en el budismo Mahayana, especialmente en tradiciones como el budismo de la tierra pura o el budismo tántrico, se desarrollaron conceptos de deidades cósmicas o budas trascendentales como Amitabha, el Buda de la luz infinita, o Vairocana, el Buda cósmico. Estas figuras son vistas como manifestaciones supremas de la realidad última o la budeidad, que podrían interpretarse como un Señor Supremo desde la perspectiva del libro de Urantia. Sin embargo, en el budismo estas figuras no son equivalentes a un Dios creador monoteísta, sino más bien expresiones de la naturaleza universal de la iluminación. Espíritu Santo. Este término es una interpretación del libro de Urantia y no tiene un equivalente directo en el budismo. Podría referirse a conceptos como la
Bodhisattva, con doble T y con H intermedia, la mente de la iluminación, o la energía espiritual que guía a los practicantes hacia la compasión y la sabiduría en el Mahayana. En algunas tradiciones tántricas también podría aludir a fuerzas espirituales o energías cósmicas asociadas con la práctica meditativa. Pero el budismo no tiene una noción de Espíritu Santo como en el cristianismo. O sea que esto parece que solo lo dice el libro. Salvador encarnado. En el budismo Mahayana, los bodhisattvas son seres que han alcanzado un alto nivel de iluminación, pero eligen renacer para ayudar a otros a alcanzar el nirvana. Figuras como Avalokiteshvara, el bodhisattva de la compasión, o Manjushri, el bodhisattva de la sabiduría, son ejemplos prominentes. En el budismo de la tierra pura, Amitabha es visto como un salvador que ofrece su tierra pura como un medio para la salvación a través de la fe en él. El libro Durante parece interpretar a estos bodhisattvas o budas como salvadores encarnados debido a su papel en guiar a la humanidad hacia la liberación. La rama norte mencionada en el párrafo se refiere al budismo Mahayana, que se desarrolló en el norte de la India y se extendió a China, Tíbet, Corea y Japón, en contraste con el budismo Theravada, Hinayana o vínculo menor, que se mantuvo más fiel a las enseñanzas originales de Gautama y predominó en el sur, como en Sri Lanka y el sudeste asiático. El Mahayana introdujo conceptos más elaborados, como budas y bodhisattvas trascendentales, que podrían parecer más cercanos a una teología trinitaria desde la perspectiva del libro Durantia, especialmente porque estas figuras adquieren un carácter casi divino en algunas tradiciones. Bueno, se referiría a eso, a los budas y los bodhisattvas, tal vez, pero no se llaman exactamente así como Salvador encarnado. Y no es uno, son muchos, ¿no? Y Señor Supremo y Espíritu Santo como más forzada. No la veo tan clara. Bien, seguimos. Sí, Ujú. sí, sí. Estas ideas de los hindúes y budistas eran verdaderos postulados trinitarios, o sea, la idea de la manifestación triple de un Dios monoteísta. Esto lo leyó Nubia. La verdadera concepción de la Trinidad no es simplemente el agrupamiento de tres dioses separados. Sigue. Bueno, ¿No hay más? no había pegado más párrafos, pero ya los pego. Ah, yo pensé que estaba más abajo. Es que nos ha rendido Es hoy. que esto está muy fácil. Pues sí, no, porque fíjate que hay muchas cosas ahí que uno puede. Ampliar. mm, Sí. Bueno, ¿quién quiere leer ese? Sigue, Norma. Yo no veo nada. Ah, Yo veo la hoja en blanco. ¿En blanco? ¿Tú la ves, yo Nubia? veo, sí, los hebreos conocen sobre la Ay, Trinidad a de mí no la... me sale. ¿Será que le hiciste mucho zoom? Sí, estoy tratando Ay, claro, estaba por allá lejos. Mira ¿Sería los el 9? hebreos. A los El, hebreos ya. Los Los hebreos hebreos. conocían
Los hebreos conocían sobre la Trinidad de las tradiciones ceneas de los días de Melquisedec, pero su ardor monoteísta por el Dios único, Yahvé, había eclipsado estas enseñanzas de tal manera que al tiempo de la aparición de Jesús, la doctrina Elohim se había prácticamente desarraigado de la teología judía. La mente hebrea no podía reconciliar el concepto trinitario con la creencia monoteísta en el Señor único, el Dios de Israel. No les cabía en la cabeza. Sí, Sí, porque lo que dijo, lo que está diciendo Marlene, cuando ellos creen, eso es muy difícil abrir esa autopista en la sinapsis de la mente y que quepan tres, y de ahí nada más cabes uno. Y decidieron que no, y el judaísmo no, pero bueno, no en parte, no, eso no obedeció a que no siguieran a eso, porque eso enseñaba la Trinidad, y por eso el catolicismo sí la aceptó, el catolicismo, el cristianismo. Ujú. Hay unos cristianos que no reconocen la Trinidad, ¿cuál es? Porque yo sé que hay uno que no conoce, no reconoce, aparte de los judíos, o los que no reconocen son los santos. Creo la Virgen. ¿sabes que no sé si hay cristianismo que no reconozca la Trinidad? Y bueno, no recuerdo. Que no reconozcan a la Virgen, que no reconozcan otras cosas, por ejemplo. Sí, pero de la Trinidad está interesante la pregunta. Bueno, Allá van a hablar ahí del islamismo. sí, esto ya es mucho más reciente. Sí, claro, 600 años después de A ver, Jesús. leo yo. Los seguidores de la fe islámica del mismo modo fueron incapaces de captar la idea de la Trinidad. Es siempre difícil para un monoteísmo emergente tolerar el trinitarismo cuando se enfrenta con el politeísmo. La idea de Trinidad se arraiga mejor en aquellas religiones que poseen una tradición monoteísta firme, combinada con flexibilidad doctrinal. Los grandes monoteístas, los hebreos y los mahometanos, encontraban difícil distinguir entre la adoración de tres dioses, politeísmo, y el trinitarismo. Sí, son cosas diferentes, adoración de tres dioses, politeísmo y el trinitarismo. La adoración de una deidad que existe en una manifestación triuna de divinidad y personalidad. Sí, Que sí, aquí hay unos, ¿cómo se llama? Dice que hay unos adeptos que no son trinitarios y me llamó la atención porque son los testigos de Jehová. Dice, las dos ah, denominaciones cristianas no trinitarias más grandes son los testigos de Jehová y la Iglesia de Cristo, un conjunto de iglesias pentecostales o unicitarias o apostólicas, aunque hay otros grupos minoritarios tales como los cristadelfianos y la ciencia cristiana de la Asociación de Estudiantes de la Biblia. O sea que los testigos de Jehová no son trinitarios. Los testigos de Jehová, sí. ve, qué interesante, no, no lo tenía presente. Ahí está en la Wikipedia. Mm, bueno, Y lo que nos quedan están cuatro leyendo, parrafitos.
Seguiría el 10, sí. ¿Quieres leer el Jesús enseñó a sus 10? apóstoles la verdad sobre las personas de la Trinidad del Paraíso, pero pensaron que les hablaba figurativa y simbólicamente. Habiendo sido alimentados en el monoteísmo hebraico, les resultaba difícil mantener una creencia que parecía estar en conflicto con su concepto dominante de Yahvé. Y los cristianos primitivos heredaron el prejuicio hebraico contra el concepto de la Trinidad. Venían influenciados por el monoteísmo. Mm. Más encima que se Se les inventaron lleva ese mal. Dios tan terrible, ¿no? Tan de ellos y tan guerrero. Entonces tenían que ser incondicionales, no podían dejar entrar nada más ahí. Sí, esa es una parte muy interesante, la de los primeros padres de la iglesia y cómo en los concilios, en los primeros tres concilios, y sobre todo, discutieron temas filosóficos interesantísimos y las herejías que se proclamaron o los que se determinó que eran herejes también. Mm. La naturaleza divina de Jesús, por ahí el libro de Durantia menciona eso, ¿no? El arrianismo. Bueno, hay varias cosas ahí interesantes al principio de la iglesia católica o cristiana en general, pues. Mm, Sí, Pablo sabía leo lo otro. de la Trinidad del Paraíso. Mm. Sí, dale. Allí habla de Pablo. La primera Trinidad del cristianismo fue proclamada en Antioquía y consistía en Dios, su verbo y su sabiduría. Pablo sabía de la Trinidad del paraíso de Padre, Hijo y Espíritu, pero rara vez lo predicó y rara vez hizo mención de ello, excepto en algunas de sus epístolas a las iglesias que se estaban formando. Además, así como hicieron los demás apóstoles, Pablo confundió a Jesús, el Hijo creador del universo local, con la segunda persona de la deidad, el Hijo eterno del paraíso. Mm. Ahí empezó la confusión y el retraso de la evolución No, de la no iglesia. se atrevió a Pero es que mencionar me llama nada. la atención cuando este Rodán de Antioquía, que él no creía en que fuera una persona o algo así, y ellos lo De convencieron Alejandría, no de cuando Antioquía. Alejandría, sí, cuando le dijo que le habló de la Trinidad, y ahí fue que se convenció él de que sí era una persona y de que tenía, o sea, lo convencieron a raíz de que había tres iguales, que era Padre, Hijo y Espíritu. O sea, eso lo hicieron los apóstoles porque Jesús no estuvo ahí, ellos fueron quienes convencieron y hablaron con Rodán. Mm. O sea, tenían el concepto de la Trinidad, pero no creían en él y no les daba la gana porque estaban cerrados, porque Mm. tenía No, que y ser no se atreven ni siquiera a nombrarlos como personas, lo pone como su verbo y su sabiduría, como si fueran sus, ¿qué? Cualidades. sí, no, Pues no, acá en el libro de Durantia dicen que el Hijo es el verbo, ¿no? Mira acá en Google, en, dice, en el cristianismo primitivo, aunque el término Trinidad no se usaba explícitamente en los primeros siglos, la idea de una naturaleza trina de Dios estaba presente y se desarrolló en la ciudad de Antioquía. La ciudad de Antioquía fue un estaba lugar Pablo. importante para el desarrollo del cristianismo, donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez.
Aunque el término Trinidad apareció más tarde en el siglo II con autores como Teófilo de Antioquía, la comprensión de la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo ya estaba tomando forma. Desarrollo de la idea de Trinidad en Antioquía, primeros discípulos. Los primeros cristianos en Antioquía, como en otros lugares, creían en un solo Dios, pero también en la figura de Jesús como el Hijo de Dios y en la presencia del Espíritu Santo. Teófilo de Antioquía. Este autor en el siglo II es uno de los primeros en utilizar el término trias, Trinidad en griego, para referirse a la naturaleza divina. Crecimiento y expansión. Antioquía fue un centro importante para la expansión del cristianismo, lo que contribuyó a la difusión y desarrollo de la comprensión de la Trinidad. Antitrinitarismo. Es importante mencionar que también existieron corrientes cristianas primitivas que rechazaron la idea de la Trinidad, como el antitrinitarismo, pero en Antioquía se sentaron las bases para la comprensión trinitaria que eventualmente se convirtió en doctrina central en el cristianismo. Ujú. Ok. Sí, Teófilo de Antioquía. Bueno, leamos estos dos que faltan o quieren parar ahí. O redondeamos. Lo podemos leer Sí, para terminar, sí. fáciles. Le- Son como el resumen, entonces es más fácil. Bueno, voy a leer este yo. El concepto cristiano de la Trinidad, que comenzó a ganar reconocimiento hacia fines del primer siglo después de Cristo, comprendía el Padre Universal, el Hijo Creador de Nevadón, o sea, Jesús, y la ministra divina de Salvington, o sea, el Espíritu Santo, espíritu materno del universo local y consorte creativa del Hijo Creador. Y es el que subsiste hasta hoy, ¿no? Pero fíjese que, a ver, no lo conocían como el espíritu consorte de la hija Ah, creativa, ¿no? El no, Espíritu ni Santo Nevadón, ni es nada. una paloma, así de sencillo, así de clásico, un espíritu, algo, pero no lo identifica Mm. en el cristianismo, no lo identifica como la Madre Universal, como Espíritu Santo sí, y ese es el Espíritu Santo, pero no identifican al Espíritu Santo como que es la consorte de él. Sí. Aparte que se confunde permanentemente con el espíritu divino que habita al hombre, o sea, el ajustador de pensamiento. Ah, sí, porque no tienen ni idea que habita que ajustador, eso no está ahí, a pesar que sí Con fue el parte de espíritu de la... la verdad. Sí, Sí, también. sí, eso no. Mm. Pero fíjese que por qué dicen, El bueno, los concepto del reveladores lo están Espíritu Santo, diciendo. Sí, Mm. sí, del Padre Universal y el Hijo es Jesús. Bueno, listo, eso sí sabemos que eso es lo que se conoció, pero como el espíritu materno del universo, eso no trascendió y todavía no trasciende. Bueno, desde los tiempos de Jesús no se ha conocido en Urantia la identidad factual de la Trinidad del Paraíso, excepto por parte de unos pocos individuos a quien esto les fue específicamente revelado. Wow. Hasta su presentación en estas declaraciones revelatorias. Pero aunque el concepto cristiano de la Trinidad erró de hecho, era prácticamente verdadero respecto de las interrelaciones espirituales. Solo en sus implicaciones filosóficas y consecuencias cosmológicas sufrió desconcierto este concepto. Ha sido difícil para muchos de mente cósmica
creer que la segunda persona de la deidad, el segundo miembro de la infinita Trinidad, se hallaba una vez en Urantia. Y aunque en espíritu esto es verdad, en la realidad no es un hecho. Los creadores Micael incorporan plenamente la divinidad del Hijo Eterno, pero no son la personalidad absoluta. Son divinos, pero no son deidades. Sí, ahí nos están diciendo que no hubo eso, a pesar que sí se fue revelado. Mm. Es que no es así, sino que era difícil creer cuando la mente, eso que pusiste tú en el eje cafetero, Andrés, de la sinapsis de la mente, eso lo colocaste tú ahí, No, que fue solo fui yo. lo que descubrió Ramón y Cajal. Creo que no, Eso, creo que fue otra conferencia, pero bueno. no, en el eje cafetero, no, en el Instagram del eje cafetero, Ah, no, yo no. de Urantia eje cafetero. Yo lo vi y dice que tú fuiste que lo pusiste. No, Es no, yo no pongo. como un videíto cortico, donde él explica que incluso para las creencias de ese tipo, la mente crea autopistas donde se va el conocimiento, va lo que hace, lo hábito, eso y eso está ahí. Y otra cosa, ahí no, y que eso se ve mucho en las creencias. Es difícil creer otra cosa porque ya la mente está matriculada en esa autopista. Pero si se hace el esfuerzo y se insiste, ella crea otra avenida por donde, otra sinapsis, otro camino, y, y, y se acerca, dice que, las personas pueden esculpir su propio cerebro, Mm, son arquitectas de su propio cerebro porque uno puede construir la sinapsis aprendiendo y obteniendo hábitos. Eso lo pusiste tú Igual, ahí. no, yo no pongo en Instagram nada. igual Ay, el cerebro está como cre- capacitado para hacer eso. Vea que cuando se sufre una lesión de algún tipo cerebral, física, biológica, em, que dañe los caminos por los que ya se transmite la información, el cerebro es capaz de reorganizar caminos para poder transmitir de La, nuevo la información. la Eso es plasticidad, ¿no? una habilidad que tiene, ujú, siendo para lo físico. Me imagino que más fácil para lo mental. Mm, yo creo que yo lo vi, sí es este. Bueno. Pero tú sigues a Instagram en el eje cafetero, Urantia. No soy mucho de Instagram, la verdad. Pero No Porque, me- Andrés, pues entonces porque yo lo vi ahí, eh, yo te vi ahí, por eso pensé, ¿ves? mm, El tipo está mm, hablando. Esa frase es la frase más célebre y más importante de un premio Nobel, don Santiago Ramón y Cajal, que se supone o lo catalogan así como el padre de la neurología. Médico que le regalan por sus trabajos en España un microscopio y él empieza a investigar el cerebro. En esa época estaba Golgi. Él habla ahí y habla él descubrió la sinapsis. mm. Pues Mm. esa gente que tenía esas autopistas, esas avenidas con esa creencia del solo Dios, era muy difícil que entraran, no lo aceptaban. Tenían que haberse esforzado y ellos propuesto así. Bueno, pero ya nosotros Bueno, lo tenemos claro. sí, la ventaja. bueno, voy a dejar hoy por hoy la grabación y la próxima vez empezaríamos con la sección La 2. unidad de la Trinidad está aquí. Bueno, listo. Muchas gracias.